Buen día, el presente video tiene como finalidad hacer una explicación breve y concisa del proyecto de instalación de turbinas eólicas en el Mar Caribe, teniendo en cuenta la gestión de proyectos del PMBOK sexta edición. En este video hablaremos junto a mis compañeros Johan Perdomo, Alejandra Hoyos y quien les habla, Johan Aranda. Para este video tendremos como referencia este proyecto o esta guía que se llama Hoja de Ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia. En primera instancia, tenemos lo que son los ítems que hacen referencia principalmente al por qué existe el proyecto y mencionar las partes interesadas. El por qué existe el proyecto es inicialmente porque los parques eólicos costa afuera están ubicados en el mar, por el potencial que la energía eólica costa afuera puede desempeñar en el desarrollo del sector energético a mediano y largo plazo en Colombia. Otro aspecto fundamental es que la costa caribe de Colombia tiene abundantes recursos eólicos y en particular cuenta con un potencial total estimado de 109 gigawatts de energía eólica costa afuera en comparación con el de la costa occidental en el Océano Pacífico. Además, el uso de recursos hidroeléctricos en Colombia significa que el país está en mejor posición que otros con respecto a las emisiones de carbono de sus fuentes de electricidad. Y por último, el aspecto fundamental es que las turbinas eólicas costa afuera son mucho más grandes que las terrestres y por tanto se necesitan menos para satisfacer la misma demanda de energía. Por otro lado, tenemos lo que son las partes interesadas. Para este proyecto en sí, las partes interesadas vendrían siendo más que todo entidades gubernamentales, entonces voy a mencionar algunas, como lo son el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Unidad de Planeación Energética, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Dirección General Marítima, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la Corporación Autónoma del Atlántico, la Dirección de la Autoridad Nacional y Consulta Previa, la Asociación de Energías Renovables de Colombia, la Colombia Aeronáutica Civil, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Continuando, tenemos un aspecto que hace referencia a todo lo relacionado con la planificación del proyecto, buscando cómo salía un plan de dirección del proyecto. En primera instancia tenemos 4 factores para medir el alcance o reglas para llevar a cabo el proyecto. El primero, en planificar la gestión del alcance, tenemos factores relacionados con la normatividad, temas financieros y la seguridad del proyecto. Acá podemos destacar aspectos como que la disponibilidad limitada de capacidad de transmisión de alto voltaje cerca de las áreas de recursos eólicos más importantes, esto es, cerca de La Guajira y el Magdalena, y en el extremo oriental de La Guajira existe un enorme potencial de desarrollo para la energía eólica de crecimiento fijo. Otro aspecto es el tráfico marítimo en el mar, que el almacenamiento de energía podría usarse en tierra para reducir los requisitos de restricción y actualización de la transmisión. Otros aspectos fundamentales es que se debe coordinar el trabajo sobre el marco normativo a nivel del decreto ley con relación a los procesos de concesión de zonas marítimas, la concesión de permisos, la conexión de red y los mecanismos de apoyo en Colombia. Se deben tener en cuenta aspectos como la visión y los objetivos nacionales y la gestión aplicable y un mapa de funciones entre las entidades gubernamentales. Se debe dirigir la revisión del Plan de Ordenamiento Marino, dirigido por el gobierno para analizar la compatibilidad del despliegue comercial en la energía eólica costa afuera con otros usuarios del mar. Se deben identificar las áreas prioritarias para el despliegue comercial de la energía eólica costa afuera en Colombia, guiado por consideraciones técnicas, ambientales y sociales. Se debe tener concesión de áreas marinas. Se deben evaluar las necesidades del desarrollo e inversión de la infraestructura portuaria. También se debe evaluar el potencial y la idoneidad de los astilleros existentes como puntos de montaje y de parada para fabricar las partes superiores y los cimientos de las subestaciones en alta mar. Por último, se deben iniciar contactos con financiadores internacionales experimentados en este tema para ayudar al gobierno a entender los requisitos necesarios de los préstamos. En el segundo ítem que tenemos es recopilar requisitos. Hacemos referencia básicamente a requisitos específicos de este proyecto y en términos generales, pues una instalación de fabricación de cimientos de fondo fijo requiere una cantidad sustancial de espacio, cerca de 40 hectáreas o 400.000 metros cuadrados para cada 500 megawatts. Sin embargo, las instalaciones portuarias de fabricación de viento flotante requieren aún más espacio, cerca de 60 hectáreas.
Las instalaciones de fabricación de torres o palas o turbinas necesitan cerca de 20 y 30 hectáreas, mientras que la fabricación de góndolas requiere cerca de 10 hectáreas. El componente más grande de un desarrollo eólico que está fuera en la subestación marina, qué pena. Este componente generalmente se construye como una sola unidad o dos unidades a la vez, lo que requiere un espacio similar al de una instalación de fabricación de góndolas que ya mencioné anteriormente. El apoyo y la proactividad del gobierno son esenciales para desarrollar un nuevo sector exitoso y entregar las altas recompensas de la energía eólica costa afuera para brindar al público. Qué pena. En el tercer ítem tenemos definir el alcance. En este tenemos que se han previsto dos posibles escenarios de despliegue para la industria eólica costa afuera de Colombia. En el escenario bajo tenemos escenario bajo y escenario alto. En el escenario bajo tenemos que representar un enfoque donde no intervienen por parte del gobierno, en el cual la energía eólica costa afuera no está incentivada y la mayor parte del crecimiento de las energías renovables proviene de otras tecnologías. En el escenario alto, este representa un crecimiento alcanzable pero acelerado del desarrollo de la energía eólica costa afuera, en el que el gobierno ha seguido algunas de las recomendaciones claves de este informe y por ello la energía eólica costa afuera se posiciona como la tecnología para apoyar sus ambiciones de energías renovables. Y por último, en el cuarto aspecto tenemos lo que es crear la WBS o los procesos del proyecto. Para esto se plantearon algunas actividades fundamentales. Tenemos la evaluación de zonas eólicas costa afuera, la infraestructura de transmisión, las consideraciones ambientales y sociales, tenemos el análisis de la cadena de suministro, tenemos la salud y la seguridad, el marco regulatorio, el análisis económico y financiero y las partes interesadas. Continuando, tenemos ítems que están relacionados con la planificación y la ejecución del diagrama de actividades. El primero destaca principalmente el qué pasa si una tarea no se cumple en el tiempo establecido. Y básicamente busca la planificación a detalle y la gestión del cronograma. Para este caso, al ser un proyecto que aún no se ha ejecutado, no se ha planteado un cronograma específico. Sin embargo, las actividades que tendría serían las mencionadas en los procesos del proyecto o el WBS. En el segundo aspecto tenemos definir las actividades. Este ítem busca definir los procesos y subprocesos que llevaría cada actividad en el cronograma de actividades. Para este caso se plantearon únicamente 4 objetivos para cada posible actividad en el WBS o procesos del proyecto. Estas actividades serían objetivos: plantear el propósito de cada actividad, la metodología, las limitaciones y los resultados obtenidos. Continuando, tenemos estos 3 ítems que son secuenciar las actividades, estimar la duración y desarrollar el cronograma de actividades. Estos ítems buscan como salida obtener el diagrama de red del cronograma del proyecto, generar las actualizaciones a los documentos del proyecto y estimar la duración de las actividades. Como se mencionó anteriormente, al ser un proyecto que aún no se ejecuta, solo se ha planteado, no se tiene al detalle ese tipo de procesos. Sin embargo, las actividades que se usarían para estos procesos serían las del WBS o procesos de proyecto como referencia. Por último, tenemos este ítem que es planificar la gestión. Tenemos estos ítems que son planificar la gestión de los costos, estimar los costos y determinar el presupuesto. Estos ítems hacen énfasis a toda la parte financiera del proyecto de manera detallada. Para este caso se determinaron factores fundamentales para determinar los costos como el valor actual de los costes técnicos y de la producción que se llevarían a cabo en este proyecto. Un factor fundamental es la selección de la turbina, que es una parte crítica tanto en la estimación del costo como del rendimiento, ya que necesita curvas de potencia específicas que se utilizan siempre y que deben estar disponibles para proporcionar las estimaciones más precisas del rendimiento. Para el proyecto se especificó que todos los casos modelados asumen algunas entradas de referencia. Por ejemplo, que el 8% del WACC para energía eólica costa fuera de cimientos fijos y el 10% del WACC para flotante hasta 2030 antes de reducir al 8%. Se estimó que la financiación o temas financieros están relacionados con que la vida útil del proyecto es de 30 años. Otro tema importante de los costos es que el tamaño máximo del circuito de CA es de máximo 500 megawatts. Se estimó que se deben estimar todos los costos de actualización de la transmisión en tierra, todos los costos de tarifas de red según corresponda, todos los costos por inversiones o compromisos de contenido local,
todos los costos por impuestos, incentivos fiscales, aranceles de importación u otras tasas de mercado. Y por último, como se mencionó anteriormente, se deben iniciar contactos con financiadores internacionales experimentados para ayudar al gobierno a entender los requisitos de los prestamistas. Por último, tenemos este ítem que es planificar la gestión de calidad. Este busca como salida obtener un plan de gestión de calidad. Para este factor en específico, se hace énfasis en la calidad de cada proveedor para cada tipo de proceso, subproceso o actividad del proyecto con la finalidad de obtener unas métricas de calidad. Para este caso, como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta la importancia al momento de principalmente seleccionar la turbina, que es el factor fundamental de este proyecto, y por otro lado, los proveedores de servicios por el impacto que generaría este proyecto en la sociedad. Dentro de los procesos de planificación para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia se requiere la planificación de la gestión de los recursos y estimar los recursos de las actividades, para lo cual inicialmente se definieron dos escenarios de rendimiento del proyecto con el fin de identificar para cada uno de los escenarios los recursos y las actividades que son necesarias. Dentro de los dos escenarios que se plantearon están el escenario de bajo rendimiento y el escenario de alto rendimiento. Digamos que no podemos incluir en este momento todas las actividades y la planificación de las actividades, pero vamos a resaltar unas actividades como muy importantes y dentro de estas tenemos que el Ministerio del Interior debe iniciar la participación de las partes interesadas para establecer diálogos abiertos con las comunidades que se verán afectadas por el desarrollo de la industria eólica marina en Colombia. La EIMAR debe liderar la revisión del Plan de Ordenamiento Marino Costero, que corresponde a la Planificación Espacial Marina, liderada por el Gobierno para analizar la compatibilidad del despliegue comercial de la energía eólica marina con otros usuarios del mar. Se deben identificar áreas prioritarias para el despliegue comercial de la energía eólica marina en Colombia y la ANLA debe incluir las áreas prioritarias identificadas para el despliegue comercial de la energía eólica marina en el ejercicio de regionalización. El Ministerio de Cultura y el MATS deben mapear paisajes protegidos para ayudar a evaluar el impacto visual que tendría la implementación o el desarrollo como tal del proyecto. La ANLA y el MATS deben publicar términos de referencia generales para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y social para los proyectos eólicos marinos. La MME y la DEMAR desarrollaron un estándar de precalificación antes de inicio de una competencia de arrendamiento de fondos marinos para los desarrolladores interesados. La DEMAR debe definir y administrar el proceso de arriendo de fondos marinos, el cual se debe coordinar con la MME y con la UPME y se debe adjudicar o se deben adjudicar los arriendos mediante un proceso competitivo. La DEIMAR debe reevaluar el reglamento de concesiones marítimas para energías renovables no convencionales y el MME debe liderar el trabajo sobre el marco regulatorio a nivel de decreto, ley y debe abarcar procesos de arrendamiento de energía eólica, marina, permisos, conexiones a la red y mecanismos de apoyo en Colombia. Adicional a eso, se debe desarrollar un portal como tal de datos centralizados que agilice el proceso de acceso y disponibilidad del público a la información de dominio público que existe en poder de las diferentes entidades gubernamentales. Y por último, la última actividad importante a resaltar está que se debe fomentar los refuerzos de conjunto de colaboración entre el gobierno y la industria para apuntar a la recopilación de datos estratégicos en alta mar. Dentro de los procesos de planificación se debe incluir el involucramiento de las partes interesadas. Es por eso que para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia, el equipo de proyecto identificó varias partes interesadas potenciales en consulta con el Banco Mundial y el Ministerio de Minas y Energía. Esto incluyó a las partes interesadas claves de las agencias gubernamentales con respecto a las concesiones de sitios y la planificación de la red eléctrica y las concesiones de permisos ambientales y sociales. Como parte de la investigación de este estudio de hoja de ruta y en consulta con el Banco Mundial y el Ministerio de Minas y Energía, el equipo del proyecto identificó y se comprometió con un grupo prioritario de aproximadamente 10 partes interesadas en Colombia como parte de una misión de inicio.
La misión de inicio incluyó reuniones virtuales con agencias relevantes y grupos de partes interesadas locales para llevar a cabo la búsqueda de hechos, validar la información recopilada y estructurar el plan de trabajo propuesto para el estudio de la hoja de ruta en función de la información, las opiniones y los comentarios recopilados. La información de las reuniones de las partes interesadas se integró en el análisis y en los resultados del estudio de la hoja de ruta. El Ministerio de Minas y Energía, también denominado MME por sus siglas, Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Miniambientes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la AUNAP, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, también denominado INVEMAR por sus siglas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o también denominada ANLA, y mencionada anteriormente, Dirección General Marítima, DIMAR. Estos son algunos como de los involucrados de las partes interesadas y que se deben incluir en el proceso de planificación y que hacen parte de todo un proceso de investigación y definición pues hacia atrás con respecto a los intereses como tal y el objetivo del proyecto. Dentro de la planificación del proyecto se incluyó la planificación de las adquisiciones del mismo. Se contemplan, por ejemplo, servicios de desarrollo de proyecto, que básicamente se refiere al desarrollo de las capacidades a corto y mediano plazo. Se incluye también o se contemplan los componentes de turbinas, incluyendo la inversión de las instalaciones especializadas para góndolas, palas y torres, los cimientos, y dentro de esto se considera la participación del contenido local en la fabricación de la cimentación, considerando tanto la estructura primaria como las piezas secundarias de acero y de transición. Cables submarinos que son altamente especializados y que requieren de instalaciones dedicadas, instalaciones que consideran el despliegue de embarcaciones, se consideran también dentro de las instalaciones las tripulaciones locales para apoyar la construcción costa afuera, y es probable que se incluyan las flotas de embarcaciones locales, incluidos los remolcadores, las barcazas. eh, Se supone que también los buques de instalación de propósito especial que deben llegar del extranjero. Se contemplan operaciones y mantenimiento. En este caso, básicamente el personal local que va a llevar a cabo las actividades rutinarias de operación y mantenimiento. Y al final lo que vamos a obtener es una estrategia de adquisiciones y el plan de adquisiciones con todo lo que esto implica. Durante la planificación del despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia, también se incluye la planificación de la gestión del riesgo, la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y la planificación de la respuesta a los riesgos. Dentro de los riesgos que se identificaron en el proyecto como tal, se contemplan riesgos de inversión, riesgos ambientales y sociales, riesgos de bancabilidad y financiamiento internacional, riesgos con respecto a la estabilidad política y regulatoria pues, de Colombia, riesgos de fuerza mayor, básicamente los actos gubernamentales que afectan la ejecución, riesgos de seguridad energética y adicional, también contemplamos en el proceso de planificación la gestión de las comunicaciones. Como les había mencionado anteriormente, se desarrolló un portal de datos centralizado para agilizar el acceso y la disponibilidad del público a la información de dominio público que existen en poder de las diferentes entidades gubernamentales. Y del proyecto de despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia, se incluyó el desarrollo del plan para la dirección del proyecto que tiene como fin realizar una integración entre los interesados, el alcance, el cronograma, los costos, los recursos y las adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones y la calidad de los procesos también. En este punto se integra el resultado obtenido en cada uno de los procesos previos y genera como resultado un plan para la dirección del proyecto con el fin de dar continuidad a la ejecución y posterior al monitoreo y control del mismo, que se explicarán a continuación. Como parte inicial de la ejecución se debe realizar el proceso de adquisición de recursos, desarrollo y dirección de equipo. Dentro de la adquisición de recursos, en este caso se incluyen
por ejemplo, la compra de los componentes de turbinas, las instalaciones especializadas para las góndolas, las palas y las torres, los insumos necesarios para la construcción de los cimientos, los cables submarinos e instalaciones dedicadas a los mismos, la contratación de las embarcaciones y tripulaciones locales para apoyar la construcción costa afuera y la contratación del personal que llevará a cabo las actividades rutinarias de operación y mantenimiento. También durante el proceso de ejecución del proyecto, el equipo debe garantizar la calidad en todos los aspectos, como por ejemplo en el seguimiento y la gestión del emplazamiento después del desmantelamiento y el impacto ambiental asociado al mismo como resultado del proyecto o del desarrollo del mismo. Seguimiento de la información de investigación científica, climática, ambiental y física, marina y costera en áreas de aguas marítimas, playas, básicamente bajo la jurisdicción de la DIMAR. Seguimiento de los acuerdos y cierre, seguimiento de cambio climático, empresas y derechos humanos, grupos vulnerables, desfavorecidos, personas con discapacidades, impactos y planes de gestión por parte de terceros, cadenas de suministros y auditorías ambientales. Adicional a estos, pues está también el seguimiento de cambios en la fecha de puesta en operación que son aprobados por la UPME en los siguientes casos, por ejemplo, fuerza mayor, razones de orden público o retrasos en la obtención de permisos y licencias, entre otros. Luego de la adquisición de los recursos, el desarrollo y la dirección del equipo, se dirige y se gestiona el trabajo y el conocimiento del proyecto realizando un proceso de integración entre los recursos, las adquisiciones, los riesgos, las comunicaciones y las partes interesadas, alineado con la gestión de la calidad. Para la integración de la parte de ejecución, también es necesario implementar una parte importante de los interesados. Mediante los documentos pertinentes, el Ministerio del Interior iniciará la participación de las partes interesadas, generando diálogos abiertos con las comunidades que se verán afectadas por el desarrollo del proyecto. Se tendrán en cuenta las adquisiciones a efectuar, las cuales se evaluarán por la DIMAR y el Ministerio del Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de ver las necesidades frente a las infraestructuras portuarias. Con respecto al riesgo, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía desarrollarán los lineamientos y capacitaciones en temas de salud y seguridad en el trabajo, buscando integrar otros estándares internacionales con el fin de promover el inicio seguro de la industria eólica marina en Colombia. En términos de las comunicaciones, la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, formulará planes de expansión de la red alineados con la visión y los objetivos de la capacidad anunciados para la energía eólica marina. Esto se hace con el fin de que las comunicaciones se conviertan en una parte integral del proceso, ya que se busca ayudar a prevenir las especulaciones de los stakeholders. En la parte de monitoreo y control, se genera una integración teniendo en cuenta todos los procesos trabajados en el proyecto, mediante los controles integrados de cambio y el juicio de expertos en su mayoría. Inicialmente observamos un ítem relacionado con el alcance del proyecto y el control para los avances. En estos encontraremos los diferentes documentos y datos de desempeño obtenidos en la ejecución del proyecto, permitiendo analizar y generar solicitudes de cambio de ser necesarias para los documentos o planes en la dirección del proyecto. Seguido se muestra el control para el cronograma, los cuales se generan mediante la documentación de la parte de implementación, permitiendo desarrollar un análisis con el fin de optimizar los recursos, los adelantos y los retrasos que se puedan presentar. Las posibles salidas que brinda el cronograma tienen que ver con las solicitudes de cambio en la realización de los procedimientos planeados para cada uno de los segmentos del proyecto. En términos del control del costo, se da mediante los diferentes estudios realizados en la ejecución del proyecto, permitiendo la previsión de impactos económicos del gasto de energía eólica costa afuera y generando entregables que permitan hacer pronósticos para cada costo del proyecto.
Seguido en el involucramiento de los interesados, el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección General Marítima pretende desarrollar consideraciones alineadas con el marco ambiental y social del Banco Mundial, el cual incluye toda la gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales, buscando monitorear y asegurar que los interesados hagan parte del proyecto. De no haber este comportamiento, se planearía alguna solicitud de cambio con el fin de dar cumplimiento a esa meta. En el control de adquisiciones se realizará un análisis de la cadena de suministro, permitiendo evaluar de forma más exacta los diferentes criterios mediante un juicio de expertos y permitiendo generar adquisiciones de los requerimientos que, de ser necesario, actualizaría la documentación de dichas adquisiciones. Para monitorear los riesgos, el Ministerio de Minas y Energía realizó un documento en el cual se muestran los requisitos que se deben cumplir e implementar en pro del mejoramiento y monitoreo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo generar un entregable que evalúa el desempeño del trabajador y permite generar solicitudes de cambio de ser necesarias. Con respecto al monitoreo de comunicaciones, se cuenta con factores establecidos, los cuales datan de 42.000 kilómetros de fibra óptica instalados en el fondo marino, en los cuales 10 cables submarinos permiten la comunicación óptima y monitoreada en toda la red de energía eólica. En el proceso de control de suministro se generó un criterio de evaluación relacionado al riesgo de inversión, en el cual permitió generar entregables con los recursos que podrían ser mejorados y los recursos que permiten una correcta realización del proyecto. De igual forma, para el control de calidad se establecieron algunos criterios de evaluación que permitieron generar cambios en la red de suministros. Entre algunos conceptos a evaluar estaba la experiencia en el sector de energías eólicas y los beneficios en la cadena de suministro. Todo esto acompañado de recopilaciones de datos y de criterios de expertos. Finalmente, para el cierre del proyecto se realizan los diferentes documentos y actas que constituyen la totalidad del proyecto, los cuales se dan a juicio de expertos con el fin de generar un informe final que permita dar inicio a la implementación de las diferentes fases.